¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia junto con un invitado cada semana. Si tú estás en casa o te encuentras de vacaciones, estás en la playa, no sé, donde quiera que te encuentres, te invito a que abras tu Biblia en internet, ya sea tu celular o en la Biblia física. Si quieres acompañarnos, nos quedamos en Romanos capítulo 2, versículo 17. Vamos a empezar desde ahí. Este capítulo, tengo un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros en un capítulo anterior, mi pastor Ismael Peña. ¿Cómo estás? Bien, bien, Jorge. Gracias a Dios. Gracias por la invitación nuevamente. Aquí andamos y saludos a todos los que ven y escuchan este podcast. Aquí estamos y un abrazo y un saludo a todos. Eh, pues vamos a darle. Sale. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, gracias a Dios. Un poco ajetreado. Estamos por irnos a un campamento de hombres y andamos haciendo los últimos ajustes, pero Mm, muy bien, gracias a Dios. Órale, qué chilo. Ok. Pues vamos a darle. Entonces nos quedamos en el 17. ¿Te gustaría hacer como un mini ¿Ah, sí? resumen como Claro. de lo pasado? Sí, sí, es muy importante. Si tú estás estudiando, leyendo la Biblia, es muy importante que o te recomiendo que compres una Biblia de estudio o que bajes en Google la introducción de cada libro de la Biblia. Siempre regularmente hay un bosquejo que se hace anterior a la lectura bíblica para que conozcas un poquito lo que vas a encontrarte en cada capítulo y de esa manera puedas comprender mejor la lectura. Entonces eso es bien importante. Entonces en el capítulo 1, que me tocó estar también aquí contigo, Pablo estaba hablando acerca de los gentiles, otra forma de llamarles los paganos, ¿no? O sea, gente que desconoce a Dios, que no era judía y que Pablo empieza a describirlos, ¿no? Hombres que cambiaron el uso natural, que no glorifican a Dios, no reconocen a Dios, no guardan los días, etcétera, etcétera, y cómo ellos, pues, todas estas personas, incluyéndonos a nosotros, estábamos perdidos, ¿no? El hombre está perdido sin Dios. Pero en el capítulo 2 empieza a hablarle a los judíos. Mm. Entonces, esto es muy importante porque empieza a hablarles a los moralistas, aquellos que sí cuidaban o cuidan su vida, aquellos que sí guardan la ley, aquellos que sí guardan las costumbres judías, aquellos que, vamos, de alguna manera se creen superiores a las personas del capítulo 1 porque ellos sí practican Mm. algún tipo de fe o practican alguna religión. Entonces, Ok. también para ellos hay algo de parte de Dios, también Para hay todos un hay. mensaje exacto. Entonces, es importante que mientras estemos leyendo y encontremos aquí que Pablo específicamente se refiere a los judíos, es importante que no perdamos de vista que esta palabra también es para nosotros, porque pudiera ser que tú y yo que pertenecemos a una iglesia o que tenemos muchos años en el cristianismo, sintamos o pensamos que tenemos algo que realmente a lo mejor no tenemos, ¿sí? O sea, pudiese ser que caigamos en el moralismo, sentirnos superiores nosotros por pertenecer a una religión o a un grupo religioso que las personas que no. Entonces, no hay que perder de vista que aunque este capítulo originalmente fue escrito y dirigido a los judíos moralistas, también el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a nosotros y cuidar Ya. esta cosa, ¿no? Y de hecho hay una idea muy errada en la iglesia en general, en la iglesia evangélica, que piensan que los judíos van a ser salvos, todos los judíos van a ser salvos. Y pues Yo recuerdo de niño escuchar eso, que los judíos iban a ser salvos sí, y yo me rascaba la cabeza como niño. No entendía eso. sí. Sí, hay una idea, ¿no? Porque no puedo decir exactamente una doctrina, pero hay una idea, quizá por el capítulo 11 de Romanos, que después llegaremos a eso, pero donde se piensa, una corriente que se piensa que todos los judíos, por el simple hecho de ser judíos, van a ser salvos. Mm. El capítulo 2 es un trancazo contra eso, Oh. pero además considero que comprender Efesios 2, donde Pablo habla, dice que de dos pueblos hizo uno solo. Comprender lo que dice Pablo en Gálatas, donde dice que el Israel de Dios es la iglesia. Entonces, nos damos cuenta que creer eso, creer que los judíos van a ser salvos aparte de la iglesia o van a ser salvos por el simple hecho de ser salvos, es invalidar el sacrificio de Jesús. Porque entonces quiere decir que hay otro camino Mm. alterno al sacrificio de Jesús.
Ujú. que hay otra vía de salvación que no es Jesús, lo cual no es así. Wow, es cierto. Entonces, si tú me dices, bueno, y si un judío acepta a Jesús, pues como si fuera un guatemalteco también, bro. Como si fuera un francés o un mexicano, si aceptas a Jesús, lo reconoces, crees que Él murió y resucitó para pagar por tus pecados y darte vida, pues tienes salvación. Y entonces, ahí ya no hay distinción, como dice Pablo en Efesios, no hay griego ni judío. O sea, de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces, Ujú. yo honestamente yo no creo que los judíos van a ser salvos simplemente por el hecho de haber sido judíos o el pueblo escogido de Dios. Sabemos que el plan original de Dios era revelarse a toda la humanidad. Comenzó ciertamente con los judíos, pero no hay vaya algo aparte de la salvación si no es por medio de Jesús. No hay ningún hombre debajo del cielo dado a los hombres, Hechos capítulo 4, verso 12, Ujú. del cual podamos ser salvos solamente a través de Jesús. Así Así es. que sí debemos llorar por el pueblo de Israel, sí debemos llorar por Guatemala, debemos Ya. llorar por Honduras, por todas las naciones para que conozcan al Señor. ¿Sale? Entonces, es lo que vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo Pablo dirigiendo ahorita en este verso del 17 en adelante, específicamente al pueblo judío, pero hay que tener el corazón abierto. ¿Sale? Sí, sí. Y luego mucha gente a lo mejor se pregunta por qué Dios escogió al pueblo judío, ¿no? Yeah. Y no me acuerdo, ayúdame en las escrituras en qué parte dice, pero dice que al pueblo judío no lo escogió ni porque era el más fuerte, ni Ujú. porque era santo. ¿No? Lo escogió porque era el más débil. Ujú. Es como a cualquier otro pueblo lo pudo haber escogido y las cosas hubieran salido de la misma forma. Me gusta verlo de esta manera. Dios en sí no empezó con un pueblo, empezó con un hombre, Mm, Abraham. Ya. Entonces de él hizo una nación. ¿Sí? O sea, obviamente Dios en su inmutabilidad, en su eternidad, pues escogió un hombre sabiendo que posteriormente esto se va a convertir en un pueblo y posteriormente se va a convertir en todo lo que vivimos, pero él comienza y trata con un hombre, se le revela a un hombre llamado Abraham, que lo saca de Ur de los Caldeos, se revela a él, le muestra su plan de ti voy a ser una gran nación y posteriormente vemos la revelación progresiva hasta llegar a David, decirle que de su descendencia va a haber un rey para siempre, etcétera. Pero Dios comienza con un hombre, entonces vemos a un Dios personal que se revela a la humanidad y que obviamente de la descendencia de Abraham viene ese linaje con el que él decidió revelarse, darle sus leyes, darle su voluntad, mostrarse a ellos en el desierto, en los montes, hasta posteriormente venir a ellos en la persona de Jesús y mostrarles quién es Él. Entonces, Ya. debemos de ver esto no como si el pueblo de Israel fuera un pueblo, vamos, que por sus características fue elegido. O sea, no Ya. es por eso, es... la Biblia lo dice para nosotros también, de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte, a lo que se cree sabio, ¿no? Wow. Entonces, no es ni fuerza, no es ni belleza, es el puro afecto de la voluntad de Dios. Pudo haber, como dices tú, pudo haber escogido a otro hombre y de ese hombre sacar otra nación y llamarle diferente. Ujú. Así es. Ok, vamos a leer, a empezar. El subtítulo de la Reina Valera dice Los judíos y la ley. Ujú. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruyes por la ley, apruebas lo mejor. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, perdón. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, perdón. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como que Jesús habló mucho de eso, ¿no? Como les decía mucho a los escribas y los fariseos, ustedes
hablan de la ley, ustedes dicen que son alguien porque conocemos la palabra de Dios, venimos de Abraham, pero hacen obras contrarias, o sea, enseñan la ley, pero la rompen y todo el mundo se da cuenta, los gentiles a lo mejor decían, estos hombres no tienen amor, o sea, y a causa de eso es blasfemo el nombre de Dios porque, o sea, tal vez alguien mira a estos hombres que dicen ser de Dios y piensan que así se refleja a Dios. O sea, se puede confundir la gente. Eso es lo que es Dios, pues no quiero tener nada que ver con Dios. ¿No? ¿No crees? Sí, como dices tú, fue algo que constantemente Jesús en su ministerio dijo. Él, podríamos decir, atacó, por así decirlo, la hipocresía de los judíos, sobre todo de los fariseos y los escribas, ¿no? Que eran los que le ponían a la gente cargas que ni ellos mismos llevaban, ¿no? Entonces, en una ocasión Jesús les dice, hipócritas, ustedes ni pasan ni dejan pasar. O sea, le ponen cargas a la gente muy altas y quieren poner el estándar demasiado alto en cuanto a la perfección humana y la moral, pero ustedes ni siquiera llegan a eso. Entonces, esto va en conexión a eso, ¿no? O sea, Pablo de alguna manera está desmintiendo o destrozando el argumento de los moralistas de que ellos pueden alcanzar la perfección con sus obras. Esto que estamos leyendo es como Pablo diciéndoles, ¿ustedes creen que con sus obras pueden realmente escapar del juicio de Dios? ¿Que pueden escapar de la ira de Dios? ¿O que pueden ser salvos de acuerdo a sus obras? O sea, porque el moralismo es eso. El moralismo es creer que por las buenas cosas o las buenas acciones que yo hago o por sujetarme a un conjunto de reglas, que en este caso era el judaísmo, puedo yo ser mejor que las personas y puedo tener una aprobación superior delante de Dios. Entonces, Pablo expone la idea del moralismo, que es eso, porque les dice, tú que te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eso es cierto. Obviamente, ningún otro pueblo tenía la ley, ningún otro pueblo tuvo profetas, ningún otro pueblo Dios se reveló como se reveló con Israel. Entonces, obviamente ellos se sentían superiores. Por eso, para los israelitas un gentil era peor que un perro, ¿sí? O sea, porque ellos se sentían superiores. Hay que entender el contexto de esto. Entonces, Pablo se dirige a ellos y dice, ustedes que tienen todas estas ventajas, por así decirlo. Sí, de hecho, hace rato estaba investigando acerca de este tema y miré un comentario que decía que la ventaja de ser judío fue a lo mejor que creciste con la sabiduría de Dios, Así es. creciste con las leyes de Dios, con prácticas, pero eso no significa que necesitas un Salvador, que es Jesús. Entonces a lo mejor estos judíos decían, se confundían, no necesitamos de Jesús. Y ahorita se me vino una duda a la mente. Ya ves que Jesús fue a predicarles en el seno de Abraham. O sea, que siempre he tenido como que, o sea, ¿qué está pasando ahí? No fue suficiente lógico las obras buenas de los que estaban ahí, de Abraham, de Elías. Así que fue necesario que Jesús bajara a predicarles. Fue necesario porque, vuelvo a lo del principio, nadie puede obtener salvación si no es por medio del Cordero que redime. Nadie. Ningún profeta. Nadie. Entonces, cuando la Biblia habla de la justicia por obras, en este caso Abraham, que su fe se vio manifestada en sus obras y le fue contado por justicia, fue para que pudiera estar en el seno de Abraham, ese lugar de reposo, pero no en el paraíso. Wow. Porque al paraíso, que fue el lugar al que Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a él que iba a entrar, nosotros lo conocemos como cielo, no podemos accesar si no es por medio del Cordero. Wow. O sea, entonces, fueron puestos en este lugar porque aún había de venir el Salvador, Jesucristo. Órale. Entonces, me estoy metiendo en algo sí, digo, es un tema muy profundo, sí. ¿no? O sea, ¿quién fue el primero en el cielo? ¿Fue este hombre en la cruz? No necesariamente. La Biblia dice que cuando Jesús resucita,
resucitaron muchos con él. Wow, ok. Se aparecieron a sus familiares, muchas tumbas fueron abiertas y esas son las primicias de la resurrección. Entonces es como un testimonio de, hey, la resurrección sí existe. Jesús es el primero y después las demás personas que murieron ahí. Seguramente el ladrón que murió con Jesús también resucitó ese día. Ujú. Y entonces con un cuerpo resucitado accedió Al cielo. al cielo. En mi opinión, digo, esto es un tema muy profundo Sí. y quizá pueda haber diversas opiniones Sí, y claro. puntos de vista. Pero yo creo que la gente que estuvo en el seno de Abraham también tuvo que haber resucitado, porque nadie puede accesar al paraíso sin un cuerpo glorificado. Entonces, creo que los que mueren después de la resurrección entran en otro compendio, por así decirlo, de tiempos de resurrección, porque hay tiempos de resurrección, ¿no? Están las primicias, los que durmieron y luego los que hayamos quedado, etcétera. Entonces, por ejemplo, un caso, ¿no? Juan, Pablo, que ellos murieron después de la resurrección de Jesús. Ellos todavía su cuerpo está aquí en tierra, enterrado en algún lugar. Ok. Y cuando Cristo venga, entonces su cuerpo se va a levantar, se vestirá en incorrupción, entonces ascenderán. Pero los que murieron antes de la resurrección de Jesús y Jesús resucita, la Biblia dice que Él se lleva cautiva la cautividad. O sea, ¿qué es esa cautividad? Yo lo entiendo así. Estoy abierto a diferentes opiniones. Sí, sí. A todos aquellos que habían muerto sin la justicia del Señor en ellos. O sea, sin ser justificados por medio de la fe en Jesús. Por eso Jesús tuvo que descender a las profundidades, presentarse, revelarse a ellos. El yo soy de los que hablaba tú, Isaías. Wow. Yo soy del que tú hablabas, David. Yo soy de... Entonces... Qué momento tan más hermoso, ¿no? Oh, no. Ver a Isaías, imagínate. El cumplimiento. De ti estaba hablando. Sí. Abraham, tú eras, o sea, todos estos héroes por así decir, de la Biblia anteriormente. Imagínate lo poderoso que debe haber sido descender a las profundidades y decir, hey, vámonos. Yo tengo el poder para llevármelos. Vámonos, sí. Eso está... Llegó el momento consumado. No. Wow. Sí. Vamos a continuar en el 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Está diciendo, no, que tal vez tú tienes esta marca que te dice, ok, tú conoces la ley, esta marca eres del pueblo de Dios, etc. Pero si no cumples la ley, pues ¿de qué te sirve tener esta marca? Así es. Y igual, si tú no tienes esta marca, pero tú cumples la ley, o sea, te es contada como si tuvieras la marca. Aquí hay algo en estos versos que es algo que después Pablo va a hablar en este mismo libro, ¿no? Esa misma carta de Romanos. Porque les está diciendo, si tú tienes la marca, si tú eres circunciso, pero incumples la ley, ¿de qué te sirve? La realidad es que claro que todos los judíos incumplieron la ley, porque nadie puede guardar toda la ley. De hecho, Romanos 7 es lo que dice, ¿no? O sea, nadie puede guardar en su totalidad porque su propia carne se rebela contra la ley de Dios, la ley que es santa, perfecta. Pero nuestra carne humana heredada de Adán nos impide cumplir a la perfección la ley de Dios. Por eso el primer pacto es obsoleto. Por eso Jesús tuvo que venir. Entonces, cuando Él dice, si tú incumples, si tú no... O sea, les está como... Creo que te imagines a Pablo siendo el fiscal y a los judíos sentados en el banco de los acusados. Y yo no sé, me imagino que sí, porque te gusta ver películas de juicios. Donde... O no sé, series, ¿no? Si hay o no sé. Donde está el fiscal y quiere hacerle preguntas al que está testificando. Pero haciéndole preguntas como... no sé, de alguna manera... Como para que esa misma persona se contradiga y esa misma persona se eche de cabeza sola. Sí. Preguntas así abstractas o preguntas difíciles como para que lleguen a una contradicción
y entonces puede haber una mentira. Entonces, algo muy parecido está sucediendo aquí. O sea, Sí, si tú dices que eres, a ver, si tú dices que eres judío y que eres santo y que guardas esto y que tienes estas ventajas, pero, bro, no estás cumpliendo la ley. Wow. O sea, la verdad, a ver, ¿cumple la ley a la perfección? Pues la respuesta tiene que ser que no. Sí. Ajá, y ahorita que lo pones así, sí lo puedo ver como queda perfectamente con una escena de esas de Hollywood, ¿no? Sí. A ver, eres judío, cumples la ley, pero ¿alguna vez echaste mentiras? No, pues va a decir, no, pues sí. Pues ya con eso, o sea, ya rompiste la ley, eres rompedor de la ley. Eso demuestra que tu carne está en contra de la ley, es tu naturaleza. Y si esto lo añadimos al Evangelio de Jesús, cuando Él dice que Él no viene solamente por lo externo, sino que Él ve lo interior. O sea, ustedes han escuchado, Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Que si miras a una mujer para desearla, que si cometes adulterio con una mujer, pues está mal, es pecado. Pero si yo digo que si la miras, si la deseas, ya. Entonces Jesús aparentemente pone el estándar más alto, pero lo que él está diciendo es que el verdadero problema del pecado está en el corazón del hombre, no son las cosas internas, bro. O sea, el pecado no es algo que está fuera del hombre, es algo que está dentro. El problema es el corazón, de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Entonces lo que Jesús está diciéndole al hombre es, tu problema es más serio de lo que piensas, porque tú estás viendo lo moral, lo de fuera, lo que el hombre ve. Y tú dices, mientras no me vean hacer esto, pues no hay bronca, ¿no? Mientras no me vean robar, no hay bronca. Mientras no me vean lo que estoy pensando de fulano, no hay bronca. Pero, hey, yo sí te miro. Dios dice, hey, yo sí conozco tu corazón. Wow, y sé que eres un sepulcro blanqueado, pues. Sé que tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto por dentro. Entonces, sigue siendo lo mismo que en el capítulo 1, pero va, por así decirlo, a un público diferente. A los moralistas, diciéndoles, hey, ustedes piensan que no tienen un problema con esto. Ustedes piensan que no tienen un problema con Dios, pero tienen un problemón. Porque ustedes se creen justos por lo que hacen y sus apariencias, pero por dentro Dios los mira y los conoce y están reprobados. Porque la ley no puede salvar a nadie. Entonces les dice, después les dice aquí, y si un incircunciso, o sea, si alguien que no es judío de nacimiento, cumple la ley de Dios, o sea, y la guarda perfectamente, te condenará a ti. Porque tú te vales y dices que porque eres judío y que porque tú eres pueblo especial de Dios, mereces esto. Pero si alguien que no es de esa categoría, por así decirlo, sí guarda la ley de Dios, te condena a ti. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que sí pasa. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles, que no tenemos esa perfección moral, la encontramos esa perfección en Jesús. Wow. Como Jesús sí cumplió toda la ley y todos los profetas, nuestra justicia es Cristo. Entonces, cuando tú y yo venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que todas las obras justas del Hijo nos son otorgadas a nosotros como si nosotros las hubiéramos hecho. Esa es la doctrina de la imputación. O sea, Jesús paga lo que yo debía sufrir, pero los beneficios de Él me son otorgados a mí. Hay una transferencia. Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la justicia del Hijo y ve los beneficios del Hijo, y el Hijo muere por nosotros como un pecador. Entonces, este verso, que es el verso 27, se cumple en el Evangelio. O sea, nosotros, te lo explico como otro verso de la Biblia dice, que Jesús es el fin de la ley. O sea, Jesús cumplió todo y la ley nos conduce a Jesús. Eso es lo que dice Pablo. La ley nos conduce a Jesús. O sea, llega un momento en que la ley santa nos va demostrando que no podemos, pero nos va conduciendo hacia la persona que sí puede. A la persona que sí cumplió. A la persona que dice, hey, vengan, yo soy su justicia. Entonces la ley santa de Dios nos conduce hacia Jesús y Jesús dice, hey, entrégame tus pecados, yo te entrego mi justicia. Entrégame tu imperfección y yo te perfecciono. Wow. Entonces, ese es el Evangelio. Entonces aquí, Pablo está dándole un golpe tremendo al moralismo y está destruyendo los argumentos del moralista. Sí. Porque está diciendo, hey, ese pueblo incircunciso, ese mexicano, ese peruano, el que tú quieras, bro, ese sí cumple la ley, no en sus fuerzas, no en sus formas, sino que Jesús es su justicia y Jesús sí cumplió todas las demandas justas del Padre.
sea, es bien profundo esto. Sí. Y volviendo un poco otra vez a lo de estar con un juez y así. Sí. Es como si nosotros tuviéramos una defensa, ¿no? Estos argumentos. Ok, mi defensa es que soy judío. Yeah. Y Pablo está diciendo, ok, pero no. O sea, pero rompes la ley. Sí, es como diciendo eso, no. Es como Pablo adelantándose a nuestras defensas para tumbarlas y dejarnos sin defensa. Totalmente. O culpable. Totalmente. Ahora, la locura de esto es que el fiscal, en este caso Pablo, si lo viéramos desde ese punto de vista en un juicio, Pablo era judío también. O sea, Pablo le está diciendo, hey, o sea, porque en algunas otras cartas Pablo se defiende como un judío de nacimiento, o sea, habla de inclusive de sus credenciales, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, es curioso que Pablo, que él también pudiera jactarse de esto, hey, soy parte del pueblo de Dios, yo también soy judío, etcétera, etcétera, inclusive fariseo, eso no me sirve, bro. O sea, en otro capítulo de otra carta, Pablo dice, todo lo que yo tenía lo he perdido. O sea, lo he tenido por basura. Por basura, sí. Con tal de alcanzar a Cristo. Wow. Entonces, él, el fiscal en este caso, es el testimonio, por así decirlo, al que está acusado. Decirle, hey, bro, yo también soy como tú, pero tuve que renunciar a eso. O sea, me tuve que dar cuenta que no hay salvación sin Cristo. Sí. Que sin Cristo estoy perdido. Y eso le da credibilidad a Pablo porque él es judío y tiene todos sus títulos. Así es. Vamos a servirte agua. Y dice el verso... Perdón, no tengo jarra. Estamos en eso, en comprar una jarra. Es la nueva forma. Ajá, es una moda traer aquí. Gracias, bro. Siento que me estás sirviendo café. Ya sé. Ahí si quieren comprar una jarra, ¿no es cierto? Dice... en el 28. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es súper. Hay que entender por circuncisión aquella marca en el prepucio de un hombre al 8º día, lo cual fue ordenanza de Dios. Desde el Éxodo, me parece, de que todo niño nacido dentro de los hebreos tiene que ser circuncidado al 8º día como parte de una señal en el cuerpo de que ese niño era un hebreo, era un judío, ¿verdad? Quizá nosotros como latinoamericanos no alcanzamos a entender la importancia cultural de eso en Israel, ¿no? O sea, lo que para ellos representa el honor de decir, hey, nosotros somos el pueblo circuncidado al 8º día. Por ahí una vez vi una película, se llama El Médico, y pude entender un poquito lo que culturalmente pudiera significar para ellos el hecho de estar circuncidados y ese renombre que les pudiera dar, ¿no? O ese orgullo que les podría dar a ellos como judíos. Pero esto es muy fuerte para un judío, estas palabras que te digan de repente, hey, eso que tú piensas que es como tu boleto o como la señal de que tú eres superior a otras personas, pues para Dios ya no es importante. ¿Cómo? O sea, porque digo, hay que ponernos en los zapatos de los judíos. Sí. Oye, ¿cómo? Si por cientos de años, por siglos, esto fue un distintivo de que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo es que ahora ya no él lo es? ¿Cómo es que ahora ya no es importante? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que en la revelación bíblica, todas estas señales, sombras y figuras del Antiguo Testamento apuntaban hacia algo venidero. Y en Jesús se cumplen esas cosas venideras. Entonces, esa marca en el miembro del hombre, del judío, era algo que simbolizaba que Dios tenía algo con esa persona, que Dios tenía algo con ese pueblo y que era alguien escogido. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que solamente era un simbolismo de algo que vendría después. ¿Y qué es eso que vendría después? Pues que Dios iba a circuncidar los corazones de las personas. Que Dios iba a hacer una marca, pero en el corazón. Que Dios iba a traer el derramamiento de su espíritu, como Joel 2 lo profetizó, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no específicamente sobre un pueblo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y
Y ese derramar del Espíritu, ese advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de un hombre, de una mujer, es la marca en el corazón. Es la verdadera circuncisión espiritual. Es ahí donde tú puedes decir, hey, yo soy elegido de parte de Dios. La gracia de Dios me alcanzó. Es por así decirlo, la marca de salvación es en el corazón, no en el cuerpo. No es porque volvamos a lo mismo. El judío era algo externo, pues era algo que se podía ver. Era algo del que él podía jactarse, decir, hey, yo tengo salvación, o yo voy a alcanzar la salvación, o yo soy un hombre justo, o yo soy un hombre diferente, mejor que los demás, porque físicamente tengo una marca. Pero Dios viene y dice, hey, eso no es. Ahora es algo que el hombre no puede ver, pero que Dios sí ve. Es algo que Dios hace, que marca el corazón, marca lo intangible, pero que es la señal de que esa persona le pertenece a Dios. Entonces dice, no es judío el que lo es en el interior, sino que es judío, perdón, el que lo es en el interior. Entonces, ahí, bro, hay algo que nos conecta con Gálatas, donde dice Pablo también en Gálatas que el Israel de Dios, el Israel espiritual, somos todos aquellos que hemos creído en Jesús y que hemos sido circuncidados espiritualmente. Wow. Una forma mucho más quizás sencilla de no usar la circuncisión y entender esto es que el Espíritu Santo habita en ti. O sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que Dios nos ha prometido todo y que nos ha dado todo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado en una persona por medio de creer en Jesús, esa regeneración que recibimos, que no es otra cosa más que el Espíritu de Dios viniendo a tu espíritu que estaba muerto y resucitándolo y haciendo morada con él en tu interior, en este templo que es de carne y sangre. Eso también es la circuncisión. Esa es la evidencia. Lo dice la Biblia también en, me parece, 1 Corintios capítulo 12. Dice que el que se ha unido al Señor se ha unido con Él en un espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, lo regenera, lo resucita, por así decirlo, y hace morada con Él. O sea, dentro de nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo, también es, se puede ejemplificar con el tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. El lugar santísimo es el espíritu, el lugar santo es el alma y los atrios es el cuerpo. Entonces en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una sola vez, que es representación de Jesús, el sumo sacerdote, y ahí él hacía morada, o sea, él podía entrar ahí y ahí la presencia de Dios habitaba. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede entrar a tu espíritu y morar ahí. Segundo, en el alma están las emociones, el intelecto, el raciocinio, todo eso. Y acuérdate que en el alma es donde también el Espíritu Santo ejerce su dominio sobre nosotros y nos santifica y nos perfecciona nuestro carácter. El alma tiene que ver con el carácter, con el temperamento. Y por último el cuerpo, que es representado por el atrio, pues tenía unos muebles muy específicos, que era el altar del sacrificio, que siempre tenía que ser prendido para echar los animales y sacrificarlos, y representan el cuerpo, que nosotros debemos de presentar nuestros miembros que antes servían al pecado, presentarlos delante de Dios, como lo que estamos haciendo ahorita. Usas tu voz, usas tu cuerpo para servir a Dios. Entonces, esa circuncisión de la que está hablando Pablo aquí no es otra cosa más que el Espíritu Santo viniendo a nuestra vida cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, creemos en Jesús para salvación. El Espíritu Santo viene, nos hace de nuevo y habita en nosotros, sellándonos como propiedad del Señor. Un texto muy claro, para mí, quizá de los más claros de esta doctrina, es Efesios 1:13. Dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. Entonces, el Espíritu Santo no se recibe cuando alguien ora por nosotros para hablar en lenguas o algo así. Ese advenimiento, esa regeneración, esa circuncisión del corazón viene cuando creemos al Evangelio. Y el Evangelio que nos dice que Jesús es el Señor, que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando puedo creer eso y me arrepiento de mis pecados en ese momento y no en otro, en ese momento, el Espíritu Santo viene y me regenera.
Puedo creer Wow. en Dios. Abre mis ojos a ver a Dios en las Escrituras, a creer en Él y me da una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Sí. Entonces, esto es de mucho impacto para un judío. O sea, por eso te decía, el contexto para un judío es diferente para nosotros en el sentido de que tú dices, órale, no, pues sí, es el evangelio aquí. Pero imagínate un judío que toda su vida ha creído que él es justo, que toda su vida ha creído que él tiene la verdad. Nicodemo, ¿qué le dije? Ahí tienes un buen ejemplo. Nicodemo es necesario nacer de nuevo. O sea, esta circuncisión se la está... Y le Desde ahí dice, Jesús. ¿cómo? Ajá. ¿Cómo puede ser que un hombre ya viejo salga? No entendía. No entendía. Y sabes que el pueblo judío sigue sin entender, bro. Wow. O sea, pero ahí te va la aplicación que hoy sería bueno para todos nosotros. ¿Qué de aquellos que pensamos, después de todo esto que hemos hablado, que por haber estado en una iglesia, servir, tener tantos años, teniendo la Biblia, nacer en cuna cristiana, o porque hemos servido mucho, pensar que por eso somos mejores que los demás? Que por eso tenemos, no sé, un acceso diferente con Dios. O que esas cosas que hemos hecho nos dan una mejor posición con Dios. O sea, es mentira. Sí. Por eso el Evangelio, el verdadero Evangelio nos conduce siempre al arrepentimiento y nos conduce siempre a un camino de humildad, de humillación. Porque cuando tú conoces que verdaderamente todo ha sido por gracia y que todos los días necesitamos del Salvador, no hay espacio para creer que nuestras obras pueden ser justicia. No hay espacio para creer que nuestras obras o nuestras credenciales o nuestro pasado en Dios pueda darnos un privilegio. Solo es a través de Jesús. Sí, así es. Y que dijo Jesús que nadie vendrán a mí diciéndome como Jesús, en tu nombre sacamos demonios. Wow. Pero que les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Wow. Y me pongo a meditar en eso. Para que alguien saque demonios es porque, o sea, en la iglesia, quien, por así decirlo, a lo mejor no hay niveles, pero los que buscan a Dios, o sea, a lo mejor estás dirigiendo la alabanza, ¿no? Pues necesitas un cierto, estar en contacto con Dios, leer la Biblia, orar. O los que predican también necesitan estar orando y leyendo la Biblia. Ahora imagínate, los que sacan demonios, cuánto tienen que ayunar, estar orando, leyendo la Biblia. Pero que verdaderamente no, eso, sus buenas obras o todo esto no significa nada. Lo que significa es que el Espíritu Santo haya nacido en ti y que Jesús haya nacido en ti y que te dé esa salvación. O sea, imagínate si los pesados, por así decirlo, en la iglesia son los que sacan demonios, a lo mejor. Yo digo, tenemos como muchas ideas de eso porque depende del contexto también donde te creaste, ¿no? De repente venimos de iglesias donde se usaba mucho eso, ¿no? Yo pienso que lo que Jesús se refiere ahí en Mateo es quizá que aparentemente echaban fuera demonios. Porque mira, Judas fue uno de los 12, pero también fue uno de los 2 que Jesús envió a sanar, a echar fuera demonios. Entonces Judas hizo milagros también. O por lo menos estuvo muy presente ahí, muy metido en eso. Porque has de recordar que en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, hey, no se gloríen de que los demonios se les sometían, sino gloríense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el nombre de Judas estaba escrito en el libro de la vida? No. Entonces, pero Judas estuvo ahí. Judas muy probablemente oró y algo pasó. Muy probablemente oró, usó el nombre de Jesús. Muy probablemente Judas reprendió un demonio y el demonio huyó, no sé, usando el nombre de Jesús. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, son palabras muy serias. Sí. Es algo muy serio y bien que tocas el tema porque no es el conocimiento, no es el ministerio, no es la familia cristiana que tengamos, no son las experiencias espirituales, no son los dones que pudiéramos manifestar o los talentos que pudiéramos tener. No es nada de eso. Es Cristo siendo nuestra justicia delante de Dios. Entonces, cuando podemos recibir y creer en el verdadero evangelio, como te digo en ese momento, no hay espacio. No hay espacio para jactarnos de nada de eso, para creernos nada de eso. Es una vida de arrepentimiento, es una vida de humillarnos ante el Señor y agradecer la misericordia, la gracia, el favor,
que nos ha dado por medio de Jesús. Entonces, una de las señales de un verdadero nacimiento de nuevo, una de las señales de una verdadera conversión, por así decir, es un arrepentimiento constante en tu vida. Es un arrepentimiento diario, donde reconoces y te humillas delante del Señor. Entonces, a veces vemos la doctrina del arrepentimiento como algo que hacemos una vez en la vida cuando venimos a Jesús. Wow. Pero la verdadera vida del creyente es una vida bautizada en arrepentimiento. Es una vida constante donde nos humillamos y reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado. Donde te duele fallar. ¿Sí? Porque a lo mejor cuando estábamos perdidos en el mundo, hacíamos lo malo y ni siquiera nos dábamos cuenta y lo disfrutábamos. Pero ahora que nuestra venda fue quitada, nos duele. Yeah. Y Señor, perdóname, no quiero seguir así, quiero. Nos duele, definitivamente debe ser una señal. Pero es más que eso, porque también el remordimiento duele. Pero el remordimiento no te lleva a un cambio. Oh. Entonces el arrepentimiento duele, pero al mismo tiempo el arrepentimiento abraza la fe. Decir, ok, yo no puedo, pero tú en mí sí, Señor. Entonces el arrepentimiento nos lleva a hacer cambios, nos lleva a tomar decisiones diferentes, nos lleva a buscar la ayuda correcta, nos lleva en esa humillación, nos lleva a dar pasos de salir de donde estamos, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero definitivamente todo esto que estamos hablando es que la verdadera salvación o el verdaderamente pertenecer al pueblo de Dios, o ser un hijo de Dios, para empezar no es algo que nosotros podamos lograr en nuestras fuerzas. Jesús dijo en Juan capítulo 1, verso 12, Juan lo dijo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de hombre, sino de Dios. Entonces, wow. Dios es el que comienza la obra en nosotros. Dios es el que nos atrae a sí mismo. Como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrajese primero. Entonces, vemos desde ahí la gracia de Dios. Vemos el llamamiento eficaz de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando entiendes eso, dices, yo estoy aquí, bro, y no sé ni cómo llegué. O sea, estaba tan perdido, mi mente estaba tan en otras cosas y no entiendo cómo llegué aquí. Solamente sé que es gracia. Sí. Me encanta una de las canciones de Marcos Vidal que dice, he despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. O sea, ¿qué te dice eso? Es un poeta, Marcos Vidal, me encanta. Realmente si te pones a pensar cómo era tu vida antes del Señor, aunque hayas nacido en una cuna cristiana, cuando realmente entendiste que el mensaje era para ti, cuando realmente entendiste que tus pecados personales Cristo pagó por ellos en la cruz, te das cuenta y dices, ¿en dónde andaba? O sea, ¿qué estaba haciendo? Y ahora estoy aquí, ahora soy parte de su pueblo, ahora lo estoy sirviendo al Señor, ahora creo en Él, ahora enseño a otros a acercarme a Él, a acercarnos a Él. O sea, es gracia sobre gracia, es misericordia todos los días, bro. Yeah. Y yo creo que Lázaro así se preguntó lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, como lo que hablamos, o sea, Sí. ¿cómo es que escuchó Lázaro si estaba muerto? Uh-huh. O sea, Dios le dijo Lázaro, porque Dios hizo todo. No, es igual como nosotros. Nosotros no podemos escuchar si Dios no nos abre los oídos, si no nos quita la venda. Si te pones a pensar eso, tiene que haber un trabajo previo antes de. O sea, si como un muerto yo no puedo escuchar, entonces primero tuvo que haber surgido algo en mí para poder escuchar. Entonces, algunos autores de libros de teología respecto a la doctrina del Espíritu Santo o neumatología, como se le conoce en la teología, hablan de una obra previa del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la obra previa del Espíritu? Jesús habló en Juan 15:16, me parece, acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Okay. Entonces, es el evangelio, o sea, de pecado, o sea, que todos somos pecadores y las consecuencias del pecado, etcétera. Pero Él los va a convencer, o sea, porque una cosa es escucharlo y decir, órale. Y otra cosa es decir, hey, yo soy un pecador. Entonces, esto es algo muy impresionante porque hay que entender que si nosotros hemos creído no es porque somos más inteligentes
O porque dices, no, soy más intelectual y entendí el Evangelio. No, No, el Espíritu obró en ti para que pudieras entender eso. así es. Para que pudieras decir, hey, yo soy esa persona. El pecado de justicia, ¿por qué justicia? Porque primero te habla el Espíritu de la necesidad de tener justicia delante de un Dios santo, pero segundo te habla de cómo Cristo es nuestra justicia. Entonces el Espíritu no, su propósito no es venir a humillarte y decir, eres un pecador, un pecador, un pecador, un pecador. No, te habla, ok, eres un pecador, pero hay justicia para ti. Ya. Algo que tú no ganas, algo que te es dado por gracia. Su nombre es Jesús. Así es. Pecado, justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo te habla de que hay un juicio eterno. Te habla de que realmente Dios es un juez justo que va a juzgar todas las cosas con equidad. Y que tú sin Cristo vas a ser juzgado también. Pero al mismo tiempo en Cristo tú no vas a ser juzgado para maldición o para muerte, sino que vas a encontrar una apertura para entrar porque tu justicia precisamente es Jesús. Entonces, esa obra previa del Espíritu antes de, por así decirlo, convertirte, es algo maravilloso y que a veces no vemos. De hecho, digo, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es bueno que lo hablemos. Sí. La obra del Espíritu Santo muchas veces la minimizamos, bro. Y solamente hablamos de dones, milagros. Solamente hablamos de lenguas, profecía, de caerse, de temblar, de sueños. Y aunque el Espíritu Santo puede producir todo eso, la obra del Espíritu Santo es mucho más gloriosa, mucho más profunda, gloriosa y poderosa que eso. Iniciando desde ahí, iniciando desde que Él es Dios, iniciando desde que Él es creador, iniciando desde que Él hace en la vida del hombre una obra que nadie más puede hacer. Ningún predicador, ni por más excelente que fuese, puede lograr lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona cuando Él trata con esa persona. Se puede decir que es un proceso que el Espíritu Santo hace en ti como un nuevo nacimiento, como los bebés, como un embarazo, por así decirlo, ¿no? No desde fregazo nace un bebé. Todo es un proceso donde poco a poco se va formando y así se puede decir, ¿no? Que poco a poco te vas dando cuenta de estas cosas de que me estás hablando. Ok, Dios existe, Dios es santo, Dios hizo todo. Y soy un pecador y Dios, el Espíritu Santo te está enseñando y cuando naces de nuevo es cuando, ¡pum!, te acepto, Cristo. Yo creo que sí hay un trato de Dios Espíritu con nosotros previo, donde Él es paciente, donde Él nos va hablando y muchas veces nosotros lo rechazamos o no creemos o estamos ahí como que... Pero llega un momento en que naces o no naces, pues. O sea, no puedes decir nací o no nací. No puedes decir medio nací o nací un pedazo. O sea, o naces o no naces. O tienes vida o no tienes vida. O estás muerto o estás vivo. Sí. O sea, no hay un estado intermedio, pues. Entonces, sí creo que hay una obra previa donde Él nos habla, nos atrae. Inclusive pudiéramos hablar de que circunstancias en nuestras vidas, personas en nuestras vidas son instrumento de Dios para irnos acercando a Él. Pero es hasta que venimos con fe y nos rendimos donde hay un nacimiento ahí. Pero sí hay una obra previa donde Él nos va trayendo a Él mismo, pues. Wow. Eso sí lo creo. Y Entonces, estamos hablando de todo esto porque definitivamente no podemos poner nuestra esperanza en lo que sabemos. O sea, y no me refiero a como que lo que sabemos está mal, sino que pensar que por lo que sabemos somos mejores o tenemos justicia. Tampoco son nuestro pasado, no son que mi papá, mi mamá o mi tío o quien sea es pastor, o ¿sí me entiendes? Sí. Tampoco es un tema de cultura o de nacionalismo, de decir es que porque yo soy judío, o porque yo soy mexicano, o yo vengo de tal institución bíblica, o estudié tal instituto bíblico. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es una circuncisión del corazón que Dios hace en nosotros para poder ser llamados sus hijos. Como te digo, aquí está explicado así. Es necesario leer toda la carta de Romanos para irnos dando cuenta que esto va siendo progresivo. Pablo nos va mostrando más lo que esto significa y nos va mostrando que esto es demasiado rico, demasiado bueno para nosotros. Entonces nos dice como no importa el trasfondo de donde vienes, este mensaje es para ti. Totalmente. Es para nosotros también. Y de hecho hasta el capítulo 3 es cuando... ¿Recuerdas que al principio que vine dijimos que del capítulo 1 al capítulo 3, verso 22, por ahí, Pablo está hablando de las malas noticias? Son puras malas noticias, porque la única manera de poder entender el evangelio o abrazar el evangelio es que entiendas
las malas noticias, para que el evangelio, que son buenas noticias, te sepan a buenas noticias, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo. Y en esas buenas noticias es que, hey, estamos metidos en un bronconón, pero Jesús es nuestra justicia. Jesús nos salvó. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, que no es otra cosa más que Él se ofrece, Él recibe el castigo por nosotros y nosotros tenemos vida con Dios. Entonces, esa es la belleza del evangelio que debe deslumbrarnos todos los días para nunca apoyarnos en nuestras obras, sino que siempre reconocer a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro ayudador. Así es. ¿Qué te parece si leemos el intro nomás de capítulo 3? Ok. ¿Sí me ayudas? Sí, claro. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies que apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí nos queda bien claro que todos hemos pecado. Judíos, gentiles, tenemos un problemón sin Cristo. Delante de Dios, judíos, gentiles, estamos arruinados realmente. No podemos tener salvación. Entonces, si te fijas, hay un compendio donde habla del Antiguo Testamento, que es el verso 10, donde dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego todos se desviaron, unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta. Está hablando de todos los hombres, toda la humanidad. Estamos comprendidos aquí en estos versos del 10 al 18. Y después dice el verso 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate lo que dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí están las buenas noticias. Dice, ese pero ahora es un punto y aparte. O sea, aquí empiezan las buenas noticias. O sea, ya vimos que ni gentiles ni judíos se pueden salvar, que sí aprovecha la circuncisión, que sí aprovecha la ley. ¿En qué sentido? En que ustedes tuvieron ordenanzas, en que ustedes tuvieron un tiempo donde conocieron a Dios de esa forma, sí, en eso aprovecha hasta ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay que entender esto. La justicia de Dios, ¿qué es? La justicia de Dios es que las demandas de este Dios santo y perfecto se cumplan. O sea, lo que Él merece, lo que Él demanda por ser Dios, creador de su creación, se tiene que cumplir. Wow, sí. Entonces, esa justicia nosotros ya no la podíamos cubrir, por así decirlo. O sea, nosotros no había esa capacidad de decirle a Dios, hey, te respondemos
como lo que tú mereces, ¿no? Por eso todos estos capítulos que leímos hablan de eso. Pero dice ahora que la justicia de Dios testificada por la ley. ¿Por qué? Porque la ley es santa, es justa. La ley te dice, haz esto, porque tu Dios es santo. Sé cómo Él es porque Él es santo. Entonces, pues, ay, ¿cómo le hago, bro? O sea, no puedo. Es como si ahorita viniera de la NASA y te dijeran, cúmpleme este examen. Entonces, pues no puedo, así o peor. Estamos nosotros delante de Dios. Sí. Entonces, dice también, y por los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas profetizaron de alguien que vendría a salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios y a cumplir la justicia de Dios. Entonces, dicen, aquí, este es el mensaje central del Evangelio. Y este texto deberíamos de enmarcarlo y ponerlo en un refrigerador o en un lugar muy visible, pero sobre todo en nuestro corazón, ¿no? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ese verso, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese texto es tan profundo, bro, porque la lucha del hombre es buscar la justicia de Dios no por medio de la fe, sino por medio de sus obras, por medio de sus conocimientos, por medio de sus métodos, por medio de sus riquezas, por medio de sus limosnas, por medio de lo que le quieras poner. Pero aquí es claro el Evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe, creer solamente en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, para todos los que creen. ¿De qué diferencia crees que está hablando Pablo? ¿Del judío y del gentil? O sea, ¿dónde está ahí la presunción del judío? Decir, no, pues que yo aparte de ustedes me voy a justificar, yo aparte de ustedes me voy a salvar. No. Todos. Dice, porque no hay diferencia, aquí está el mensaje, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están alejados y están reprobados, incapacitados de entrar, de ver, de palpar la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y terminaría yo con esto. Pues, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? Está bien chido esto. Sí. No, sino por la ley de la fe. Wow. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, igual, bro, por la fe. O sea, el judío y el gentil van a entrar si creen en Él. Por la fe. No hay otro. O sea, esos que dicen que se van a salvar por otro vía, pues están creyendo otro evangelio. Fíjate, están diciendo que hay otro camino aparte de Jesús. Está bien. Está fuerte eso. No, no lo hay. Pero digo, creo que no lo hacen con esa intención, sino más bien no están entendiendo la escritura. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? ¿Que la ley es mala? O sea, ¿la ley deberíamos de odiarla? Olvidarla. No, la ley es santa. ¿Pero qué vino a hacer la ley? A mostrar nuestra incapacidad. Wow. A mostrar que nosotros no podemos. Entonces, dice que la ley que de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, creemos que la ley es tan santa que yo no lo pueda cumplir. Pero por medio de la fe, Jesús sí la cumplió por mí. Entonces, se confirma que la ley es santa y que Jesús es santo. Por eso solamente Él puede cumplirla. Wow. Ahí. Sí. Sí, así es. O sea, la ley
Es el carácter de Dios. Sí, O sea, Dios, Jesús, solo pudo cumplir la ley. así Em, es. Wow, no. O sea, se me hace que está súper claro aquí escrito. eh, pero es porque Dios nos hace ver también, ¿no crees? Sí, Le puedes presentar esto a alguien y te va a decir otra cosa. sí, Está súper claro que no es por obras. ya, No hay forma. No hay otro camino. ya. Jesús es el único camino. El único camino. No hay otro camino. Entonces, como dijiste aquí al último, o sea, seas incircunciso o circunciso, es por medio de la fe. Totalmente. Es por medio de la fe. Totalmente, bro. Y quiero sugerir algunas cosas. Ahorita tú decías, Dios nos va abriendo el entendimiento en esto, pero en un sentido muy práctico también es bien importante que nuestra lectura se convierta en un estudio, porque uno de los errores más grandes que cometemos con la Biblia es que leemos pasajes aislados solamente. Entonces nunca llegamos a la comprensión total de los versos de la carta que estamos leyendo o el libro que estamos leyendo. Nunca comprendemos como el tema principal de lo que Dios está hablando. Entonces, sí es bueno, obviamente, que memoricemos textos aislados, sobre todo aquellos que tienen un tópico, por ejemplo, el amor, y lees en Juan lo que dice el amor, y luego lees en Romanos lo que dice el amor, y vamos a desarrollar un tema por tópicos, ¿no? Pero, de verdad, sobre todo las cartas, y como esta, Romanos, es bien importante agarrarla desde el principio, tener por ahí un resumen introductorio de lo que vamos a leer. Eso lo puedes tener en una Biblia de estudio, lo puedes bajar de internet. Inclusive, ¿por qué no acompañar la lectura con diferentes versiones para una mejor comprensión? Será otro consejo. Otro consejo es tener algún comentario bíblico auxiliar para que puedas profundizar en algunos pasajes que son difíciles de entender, sobre todo que tienen algún contexto de la cultura judía, que dices, bueno, es que eso no lo entendí, pero ya cuando vas a un comentario bíblico te dice, pues es que fulana tradición judía, por ejemplo, ahorita que leemos de la circuncisión, si tú nunca has sabido eso, dices, pues, ¿qué rollo con esto, no? ¿Qué Entonces, es esto? En un comentario te hablan, ¿no? O sea, la circuncisión era esto, que al octavo día, Dios les ordenó, fulano pasaje del Antiguo Testamento, entonces se amplía la idea y puedes comprender mucho mejor. Entonces, algo que yo le he dicho siempre a la iglesia es, no solamente lean la Biblia, estudien la Biblia, y para estudiar la Biblia hay métodos de estudio. Está el método inductivo, que considero que es uno de los mejores métodos para estudiar la Biblia, y una de las características del método inductivo es la observación del pasaje. Hay que observar el pasaje, una observación es como hacerle preguntas al pasaje. ¿A quién va dirigido? ¿Por qué? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y cuando tú haces esas preguntas al pasaje vas entendiendo mejor. Y es importante leer la Biblia por versos, lo que yo te decía al principio. Por ejemplo, hay versos que comprenden varios versículos, ¿sí? Porque está hablando de un mismo tema, una misma idea en varios versículos, y hay como que hacer pausas y, ok, de aquí habló hasta aquí, pero que hay un punto final o un punto y seguido, y entonces sigue otra idea en el mismo capítulo, ¿sí? Porque eso también te va llevando a no perderte de los subtemas que pudieran ir manejando en la carta. Entonces, algo que sucede cuando leemos pasajes aislados es como si yo te enviara una carta ahorita, ¿no? Te la enviaras, digo, ya no se usa a lo mejor un email. y el email tiene 5 hojas, ¿no? Te envío un email donde estoy hablando de mi vida, qué he hecho los últimos 10 años de mi vida, donde estudié, con quién me casé, los hijos, mis planes futuros. Y de repente tú lees la primera hoja. Y en la primera hoja estoy hablando de ti, de mí, de nuestra amistad y todo. Y te empiezo a decir, Jorge, qué bueno que pudimos tener contacto con esta carta. Qué chilo que después de 10 años nos veamos. Y luego te brincas las otras 4 hojas y te vas a la quinta. Y en la quinta te estoy hablando de mi patrón y me estoy quejando de él. Pero en la quinta te digo, no, ya no la... En la quinta estoy diciendo, ya no te aguanto, ya no te soporto, no quiero volverte a ver en mi vida. Y tú dices, caray. Pero lo que no viste es que en la cuarta hoja escribí, y fíjate que le dije a mi patrón lo siguiente una vez que me peleé con él. Sí. Y le estuve diciendo, y tú nomás lees la quinta,
donde estoy diciendo, ya no te soporto, ya no te quiero ver, ya no te aguanto, etcétera, etcétera. Ha sido una de las peores cosas de mi vida conocerte. Y tú dices, no manches, y en la primera hoja me dice que qué bueno que estamos otra vez en contacto. Y en la quinta, antes de despedirse, me está diciendo, no. Lo que pasa es que te perdiste la idea, bro. Por pasarte algunos pasajes, no captaste la idea. Y lo que te estoy diciendo realmente es que de mi último patrón, tuve un problema con él, me peleé con él y le dije esas cosas. Entonces, así vemos la Biblia a veces. Sí, pero eso es muy importante, como dices. A veces, si lees un versículo solo, puede significar algo, pero si lees todo el contexto, todo el párrafo, por así decirlo, ya miras lo que quiso decir con ese versículo. Totalmente, bro. Con Totalmente. ese versículo. Eso es en un sentido práctico. Pero definitivamente lo mejor que podemos hacer es venir a las Escrituras con humildad. Reconocer que las Escrituras es la palabra de Dios. Ya. Que es poderosa. Reconocer que a Dios le agrada que vengamos a su palabra porque es la manera en que Él dejó para que le conociéramos. Y algo muy importante, venir a las Escrituras no con el deseo de hinchar nuestra cabeza de conocimiento, sino con el deseo de hinchar nuestro corazón de amor por Jesús. Y cuando eso sucede, entonces la Biblia te transforma a ti y Dios te usa como un instrumento para Él transformar a través de ti la vida de otras personas. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Venir a la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Venir a la Biblia con la actitud correcta, que debe ser en humildad, en humillación, pidiéndole al autor de las Escrituras que abra el entendimiento, que abra nuestros corazones. Así, que nos hable. Así es, totalmente. Yes. Pues aquí vamos a terminar el episodio. Estuvo como siempre, nos la pasamos muy bien aquí platicando. En el episodio pasado le estaba comentando al invitado que aquí siempre hay 3 personas en el podcast. Entonces estamos yo y tú y Jesús. Está presente y nos está hablando constantemente, nos está enseñando y está aquí. Sí, así es. Gracias por venir, igual, cuando quieras, cuando tengas ganas de venir. Aquí es tu casa. Tus redes, dinos tus redes, las de la iglesia. Creo que en Facebook estoy con Ismael Peña, así nomás. En Instagram creo que es Ismavero. Ok, sí, Ismavero. Ismavero. Y nomás, estoy en esas 2 redes. Ok, muy bien. Sí, porque la otra vez dije, las voy a poner, pero lo que se me olvida es que en Spotify pues no pueden ver nada, porque es puro audio. Así es. Ok, y también Avivamiento Amor en Instagram. Sí, Iglesia Ava. Iglesia Ava. Igual hago la misma invitación. Hay varios programas ahí en Ava que te puedes meter en línea. Les envías un mensaje y te acomodan en tu área hombres, mujeres, jóvenes. Igual mis redes, Jorge. Me pueden encontrar en Jorge Becerra en Facebook. Instagram ahí se los pongo, es Jorge IB. Lo puse bien raro, Jorge IB _33. En Jesús, en YouTube y así. Otra cosa, hice algo nuevo, tengo un Patreon, soy nuevo en esto. Por si tú quieres apoyar a este proyecto y apoyarme a mí, para que yo pueda dedicarme a tiempo completo a estar estudiando la palabra, a estar grabando estos podcasts. Ahí eres bienvenido a apoyar. Igual, si no, suscríbete, like, con eso también me apoyas un montón, la verdad. Fue una bendición este episodio. Y esto. Bye. Gracias, bro. Nos vemos. Nos vemos. Bye.